La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias nuevas cada mañana. Me encontraba distraído, no sabía que habíamos comenzado. En esta noche preciosa mando un saludo a todos los hermanos y a todos aquellos que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y a todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Y un saludo también a los hermanos de Maná del Cielo, que diariamente están produciendo en este estudio las programaciones que están saliendo al aire para llevar bendición a todos aquellos televidentes, aquellos que son puntuales en sus programaciones a diario. En esta preciosa noche, día, mañana, tarde, dependiendo del momento en que tú estés viendo esta programación, quiero decirte que el Señor Jesucristo te ama. Quiero decirte que el Señor está a las puertas y que en esta noche mi deseo con todo mi corazón es que el Espíritu Santo de Dios ministre tu vida. El tema de esta noche es la sana doctrina. Y queremos empezar con una oración. Padre, en este momento te alabamos, te adoramos y te exaltamos. Y te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ministre la vida de todos aquellos, Señor, que ya te conocen, de todos aquellos que están caídos, de los que están apartados por X motivo, que han sido golpeados, maltratados, heridos, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que puedan volver a la senda antigua, que puedan volver, Señor Santo maravilloso. Así también te ruego por aquellos, Señor, que se sienten atribulados, emproblemados, Señor Santo bendito, que se sienten manipulados en ciertas ocasiones de la vida, Señor Santo maravilloso. Te ruego, Padre, que llegue esa palabra como un bálsamo, que sea de bendición a su vida. Y te ruego, Señor amado, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo siga ministrando a la vida de cada uno de aquellos necesitados, como de todos aquellos pastores, misioneros y aquellos hombres tuyos, Señor amado, que has levantado con propósito de llevar el mensaje de salvación, la buena nueva de salvación a millares de personas por todas partes del mundo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. En este momento el tema es la sana doctrina y queremos darle lectura en el Salmo 86. El Salmo 86, en donde es una oración de Moisés. Salmo 86, en el versículo 11 al versículo 13, en donde damos lectura y dice así: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque grande es tu misericordia para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Y comienza diciendo Moisés: enséñame, oh Señor, tu camino y andaré en tu verdad. Es un versículo muy precioso en la oración que estaba haciendo Moisés, rogándole al Señor con el propósito de poder caminar, con el propósito de poder estar en ese camino, en esa senda que era de perfección, en esa senda del Señor. Y me gusta esta escritura cuando dice enséñame, porque está pidiéndole Moisés en oración al Señor, a su Creador: enséñame, Señor, para poder caminar, andar en tu vereda, en tu camino, en tu senda. Qué precioso es esto, de ese deseo que había en el corazón de Moisés. Y era de que le enseñara, y dice, unifica mi corazón para que tema tu nombre. En esta noche el título es la sana doctrina. Y me gustaría decirte que cuando se está hablando de doctrina, se está hablando de enseñanza, que tiene preceptos o conceptos en los cuales nosotros tenemos que guiarnos en esta vida. Cuando decimos de doctrina, son enseñanzas que van a marcar nuestra vida. Son enseñanzas en las cuales nosotros vamos a tener que irnos sometiendo en esas enseñanzas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando no hay doctrina, que no hay enseñanza, como cuando se oye hablar de la escuela dominical. En muchos lugares no tienen escuela dominical, no tienen estudios. Y esos estudios son de preparación, porque viene siendo como la columna vertebral de la persona. Y cuando no hay estudios, solamente hay predicaciones, testimonios, cantos y todo esto, la persona no está siendo edificada como debería ser edificada. Se necesita que sean instruidos, se necesita que sean enseñados, se necesita de la doctrina, que es lo que va a ser la base fundamental en la vida de las personas. Cuando el Señor Jesús habló acerca de la cena del Señor y dijo: esto hagan memoria de mí hasta que yo venga.
hasta cuando yo ya esté aquí con ustedes. Entonces vemos que se celebra no la Semana Santa, sino que se celebra la Cena del Señor. Y esto es algo precioso porque es una enseñanza también. Es una enseñanza que se lleva a cabo, que el Señor dijo que se practicara. Ahora, cuando estamos viendo nosotros que el Señor Jesús también es el fundamento, porque dice claramente de que sin Cristo nosotros no somos nada. Y fuera de Él no podemos hacer nada. Entonces tenemos que enseñar nosotros también que Cristo es el centro de nuestra vida. Y en todas las enseñanzas tiene que estar nuestro Señor Jesucristo. Y quiero poner unos 2 ejemplos acerca de lo que es la doctrina. Y ya cuando estamos diciendo sana doctrina, la palabra sana está hablando de salud, está hablando de mantenerse sano en el sentido físico como también en el sentido espiritual. Cuando está hablando de lo espiritual se está hablando de la doctrina, de la sana doctrina, la palabra de Dios. Y cuando decimos sano es porque va a traer sanidad. Y no es una palabra que se va a enseñar o se va a traer enseñanzas que van a enfermar a las personas espiritualmente y físicamente también, de ninguna manera. Pero es lo que está sucediendo hoy en día. Y quisiera que me acompañaras a ver la lectura con respecto a 2 Timoteo capítulo 3. En 2 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo estaba haciendo mención de algunos acontecimientos que ya se daban en aquel tiempo, pero que en este tiempo lo estamos viendo nosotros, como dicen, que se ha multiplicado exageradamente. Y el apóstol Pablo estaba haciendo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces estamos hablando que las enseñanzas, la escritura, la palabra de Dios viene de parte de nuestro Creador y dice que es con el propósito de enseñar, para reprender, para corregir. Y cuando dice que para reprender, quiere decir que cuando algo está torcido o alguien está trayendo enseñanzas que no son de acuerdo a lo que Dios ha establecido, entonces viene la persona y tiene que reprender a aquellos que están enseñando de una forma incorrecta, que están enseñando de la forma en que no está establecido de parte de Dios. Y dice que es para corregir y para instruir en justicia, porque cuando se está trayendo una enseñanza, una doctrina, en la cual no se va a practicar la justicia, sino que en la injusticia hay pecado. Y ya cuando se está enseñando una doctrina en la cual no es sana, va a traer enfermedad a los miembros de la congregación, va a traer enfermedad a las personas, no solamente espiritualmente, sino que también va a afectar su vida física. Por eso cuando estamos hablando de la sana doctrina, estamos hablando porque hoy en día, en la mayoría de congregaciones, en la mayoría de lugares donde se abren iglesias, se está hablando y dice: véngase que nosotros tenemos la sana doctrina. Y que aquí tenemos la sana doctrina y practicamos la sana doctrina. Y cuando alguien acepta al Señor Jesús, le dicen y le recomiendan: vaya, dice, donde se predique la sana doctrina. Pero no se explica cuál es realmente la sana doctrina. Porque déjame decirte que hoy en día se está practicando, pero lo que no es la sana doctrina. No se está practicando realmente lo que es la sana doctrina, sino que hoy en día se está practicando lo que al hombre le conviene. Hoy en día se está practicando lo que puede ser lucrativo. Hoy en día se está practicando lo que no está establecido de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es más, dije que iba a poner un ejemplo con respecto a esto. Cuando el apóstol Pablo estaba haciendo mención en el versículo 16, toda escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin, o sea que hay un propósito, que cuando nosotros tenemos la sana doctrina, hay un propósito en nuestras vidas. Y ese propósito es que el hombre de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, seamos, dice, perfectos y equipados para toda buena obra. Equipados para toda buena obra. Esto me trae a la mención cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, 3 veces le pregunta a Pedro: ¿me amas? Apacienta mis corderos. Segunda vez: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez yo creo que Pedro ya se sentía triste porque pensaba que el gallo iba a cantar otra vez. Cuando le dice por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Tú sabes todas las cosas, Señor, le dijo. Tú todo lo conoces. Apacienta mis ovejas, le dice el Señor por tercera vez. Apacienta mis ovejas, le dice el Señor por tercera vez a Pedro. Porque llegan a haber tiempos, ya habían tiempos
en los cuales se apacentaban con las ovejas. No apacentaban las ovejas, no las alimentaban, no las cuidaban, sino que se alimentaban ellos con las ovejas. Y el Señor dijo, apaciéntalas, no te apacientes con las ovejas. Y cuando el Señor le dice, apacienta mis ovejas, porque hoy en día resulta que los que tienen muy sana doctrina se han enseñoreado y se han adueñado de las ovejas como que si fueran de ellos. Y dice, yo tengo tantas ovejas. En mi iglesia ya somos tantos, dijo, tengo tantas ovejas. Entonces digo yo, cuando la gente dice, yo tengo tantas ovejas en mi iglesia, entonces quiere decir que ellos no han sido llamados de parte de Dios. Ellos no tienen una doctrina sana, sino que están trabajando por su propia cuenta y con sus propios propósitos y sus propios beneficios. Ahora, cuando estamos viendo hoy en día, este mensaje es para todos aquellos hermanos, porque déjame decirte que ha habido mucha gente que está herida. Hay mucha gente que está en las calles, hay mucha gente que ha llegado a quedarse incluso en las calles. Y no porque ellos lo querían, sino que fueron defraudados, fueron engañados, fueron manipulados. Hay muchas personas que tuvieron que vender sus propiedades o hipotecaron sus propiedades por causa de ciertos préstamos que tuvieron que llevar a la iglesia, porque los pastores los manipularon trayendo ciertas ofrendas que necesitaban para un proyecto y que les iban a regresar el dinero después con intereses. Y mucha gente fue engañada. Hemos visto a través del tiempo cuántos pastores, cuántos apóstoles, cuántos profetas que se levantan en estos tiempos, evangelistas, trayendo unas doctrinas que ellos dicen que son sanas, pero no son sanas. Enseñándole a la gente también incluso a pactar con Dios, cuando déjame decirte que nadie puede hacer pactos con Dios. El único que hace pacto con la humanidad, hace pacto con el hombre, es nuestro Creador. Y Él es el que establece las condiciones. Déjame decirte que como ejemplo quiero poner cuando el pueblo de Israel, Moisés está en el monte Sinaí. Ahí Dios establece el pacto con el pueblo de Israel y da todos los mandamientos. Y cuando entra en este pacto con el pueblo de Israel es cuando les da la ley. Y cuando les da la ley, mi Señor, es para que se sometan y les dice, si ustedes se someten, ustedes van a vivir. Y comienza a hablar de todas las bendiciones y todo lo que iba a alcanzar el pueblo de Israel. Pero si ustedes dicen que quebrantan las leyes, violan los reglamentos establecidos, los estatutos que yo pongo, y empieza a hablar de las consecuencias que venían a su pueblo. O sea que Dios estaba haciendo pacto con el pueblo y el pueblo tenía que someterse a todas las condiciones que Dios estaba estableciendo. Ahora vemos el pacto de la ley y vemos el pacto de la gracia. El pacto de la gracia en el cual nos encontramos nosotros ahora, que es un pacto diferente al pacto de la ley que tenían los judíos en aquel tiempo. El pueblo de Israel estaba bajo la ley, bajo el pacto de la ley, pero nosotros estamos en el pacto de la gracia. Y cuando estamos hablando de sana doctrina, y estamos hablando de aquellos que enseñan a la gente a pactar y que salen con ciertas revelaciones raras, de que Pedro sacó 153 peces en las redes y que alguien recibió una revelación que Dios le dijo, tiene que decirle a la gente que comience a pactar, si tienen algunas necesidades, tienen enfermedades o problemas, que quiere que yo se los resuelva, que hagan pactos, que manden $153 de ofrenda. En primer lugar, no puede haber sido parte de Dios que Dios haya hablado trayendo una revelación de ese tipo. Porque cuando se habla de ofrenda también, la ofrenda tiene que ser voluntaria de parte de la persona y establecer lo que va a dar. Lo que la persona establece dar, eso es lo que va a dar. Y cuando le imponen lo que tiene que dar, que ya es una cantidad, entonces ya no es una ofrenda. En primer lugar. En segundo lugar, Dios no iba a enseñarle a alguien a traer una revelación de ese tipo. Y luego dicen que las ofrendas iban a ser de 153, de 553, de 1153, de 5153. ¿Qué clase de revelaciones? Y dicen que son de los que traen la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Qué enseñanza están trayendo con todo esto? Enseñando a pactar a la gente. Dios no va a hacer pacto con ningún hombre. En cierta ocasión estaba escuchando a un apóstol que decía, usted ya mandó sus $5,000 de ofrenda, ya hizo pacto con Dios, usted tiene cáncer, usted está pasando por esa situación, ahora confíe y espere en Dios porque Dios tiene que resolverle su problema, tiene que traer la sanidad, Él tiene que cumplir porque usted ya cumplió mandando su ofrenda de $5,000, 5,153. Y cuando estamos viendo estas cosas, diciéndole a la gente que se espere porque ahora que no importa cómo le va a hacer Dios, pero Dios tiene que responder y tiene que cumplir ahora, porque ya la persona mandó aquella ofrenda y ya hizo pacto con Dios. Como quien dice, te voy a mandar tanto de dinero y ahora que yo te lo mande, tú me tienes que cumplir, me tienes que sanar de la enfermedad que estoy.
Qué tremendo cuando Dios no hace pactos con el hombre. Y el hombre no puede hacer pacto con Dios porque Dios no le está aceptando absolutamente nada, y eso es antibíblico. Una cosa que el hombre puede hacer un voto para con Dios y prometerle algo que hasta incluso en la misma palabra dice, no prometas nada si no lo vas a cumplir. El hombre puede hacer votos, sí puede hacer votos, pero no puede hacer pacto con Dios porque Dios no es quien va a tener que aceptar las condiciones que el hombre va a establecer en un pacto. Déjame decirte que el único que hace los pactos y establece las condiciones es nuestro Creador, es nuestro Dios. Y cuando estos apóstoles y estos falsos que se levantan estafando a la gente y engañando a la gente con toda esta ensarta de mentiras y enseñanzas diciendo que es sana doctrina, tienes que huir de esos lugares. Yo dije que iba a dar un ejemplo o dos ejemplos cuando mucho. Eso es antibíblico, no es de parte de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando estaban en el pacto de la ley, déjame decirte que ellos estaban teniendo un pacto de parte de Dios en el cual Dios estableció los diezmos en aquel tiempo. Y había un motivo por el cual estableció los diezmos en el pueblo de Israel. Había motivos por los cuales los había establecido. Ahora nosotros que estamos en la gracia, estamos libres de ese pacto. En aquel pacto los diezmos, los que no lo daban, estaban bajo maldición. Y hoy en día estos que son mercaderes, que se han vuelto mercaderes del evangelio, como dijo el apóstol Pablo, que trafican con el evangelio, han hecho otra doctrina, que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos, los ladrones no heredarán el reino de los cielos, y todos aquellos que están robando los diezmos en este tiempo no van a tener parte en el reino de los cielos. Esa es una doctrina que se ha levantado, que es una falsa doctrina, que no viene de parte de Dios. Esa no es nada de sana doctrina. Nada tiene que ver el pacto de la ley con los hebreos, con los judíos, nada tiene que ver con el pacto de la gracia en el cual nosotros estamos. Pero vienen y como había maldición y que Dios decía que soltaba al devorador en Malaquías capítulo 3, versículo 8 del 8 hasta el 10 y el 11, donde hacía mención de que vosotros me habéis robado, dijo el Señor. ¿En qué te hemos robado? Dijo el pueblo. En los diezmos y ofrendas, traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí, dijo. Y iba a detener al devorador para que no hiciera daño. Ahora con esos versículos de Malaquías se establece una nueva doctrina, según aquellos que dicen que tienen la sana doctrina, estableciendo una doctrina de maldición, de maldición directamente, porque están presionando a la gente que tiene que diezmar. Yo digo una cosa, aquellos que aprendieron a diezmar con todo su corazón y aprendieron y todavía siguen diezmando y están en una congregación donde no los están manipulando a diezmar, donde no los están forzando ni los traen bajo maldición. Si sienten ellos la bendición de diezmar, síganlo haciendo. Pero yo estoy hablando de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina que se levantó y que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Hace tiempo un apóstol argentino que dice que llegó a un aeropuerto, no voy a decir de qué lado, si fue aquí en Los Ángeles, Nueva York, pero resulta que cuando llega al aeropuerto lo mandan a recoger con un diácono. Y dice que en el momento que el diácono iba a recoger las maletas, le preguntó, ¿tú diezmas en la iglesia? Y que el diácono le contestó, yo ofrendo, le dijo, y no diezmo porque creo que no estamos en el pacto de la ley. No me toquen las maletas, le dijo, porque así como estás robándote los diezmos, me puedes robar las maletas. Y yo cuando escucho esas cosas, me quedo sorprendido. Y luego le dice, y si sigues robando, te irás al infierno. Y esto lo escuché de la boca de uno que dice ser apóstol. Digo yo, si son apóstoles de este tiempo, qué bárbaro, dijo, ¿de dónde han sacado esa doctrina y esa enseñanza? Ya el apóstol Pablo estaba hablando claramente de estas cosas que iban a suceder. Pero déjame decirte que Dios en su misericordia, en el pacto que tiene establecido con nosotros, cuando vamos a 1 Corintios capítulo 6, acompáñame a 1 Corintios capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 9 al 10. No, perdón. Estamos hablando de esta doctrina que se levantó y donde le están diciendo a las personas de que si no dan los diezmos y está robando, se va a ir al infierno. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Y aquí dice en el versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y con estos versículos también vienen uniéndolo con lo que era del antiguo pacto, vienen uniéndolo con Malaquías, para formar una doctrina en la cual
es una doctrina de maldición y de condenación para el que dicen que está robando con los diezmos. Y déjame decirte una cosa, el Señor en su misericordia, a nosotros que nos establece con el pacto de la gracia, es todo muy diferente. Porque nosotros vemos que el apóstol Pablo, cuando viene enseñando acerca de las ofrendas, no se menciona de los diezmos, pero sí se menciona de las ofrendas. Y cuando vemos 2 Corintios capítulo 9, 2 de Corintios capítulo 9 del versículo 5 al 7, donde el apóstol Pablo les dice: así que creí necesario exhortar a los hermanos antes que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano, dice, vuestra generosa ofrenda, y prepararan de antemano, dice, la generosa ofrenda ya prometida, ya se había prometido, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no por codicia, dice el apóstol Pablo. Ahora en el versículo 6, el apóstol Pablo continúa diciendo: pero esto digo, que el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama, dijo, al dador alegre. Entonces nos estamos dando cuenta que el apóstol Pablo, cuando está enseñando acerca de doctrina, está dando una enseñanza de doctrina, no está hablando de diezmos, sino que está hablando, estableciendo de ofrendar generosamente, de acuerdo como haya prosperado, de acuerdo como haya sido bendecido, de acuerdo a lo que tenga, que así sea él para bendecir también. Y dice claramente: si escasamente siembras, escasamente cosecharás. Si escasamente lo haces, pero si lo haces generosamente, con abundancia, de igual manera también serás bendecido. Pero no encontramos ninguna maldición en la sana doctrina, no encontramos ninguna maldición en el pacto de la gracia, no encontramos ninguna manipulación acerca de los apóstoles. Pero aquellos que se han levantado en estos tiempos, sí tuercen las escrituras, y hacen una doctrina en la cual traen bajo condenación a las personas y las pueden manipular, porque nadie quiere estar bajo maldición. Nadie quiere estar con la sentencia de que van a soltar el devorador. Y como he escuchado yo muchos casos, no solamente a través de radio y televisión, sino que he estado en congregaciones donde los pastores le han dicho a la congregación: el que se roba los diezmos, el devorador va a venir y le va a caer cáncer, uno de sus hijos va a ser atropellado por un vehículo, a él le va a aparecer la mujer quizás con un problema de cáncer. Y comienzan a lanzar aquellas maldiciones. Y la gente que está en la congregación, por miedo a no tener ninguna de esas maldiciones o que les caigan esas maldiciones, a veces tienen que dar, tienen que ofrendar, tienen que diezmar, pero no lo hacen con alegría, de buen corazón, sino que bajo la manipulación de aquellos que aprovechan esos textos bíblicos del Antiguo Testamento, del pacto de la ley, para poder dominar a las demás personas. Y ese es pecado, porque dice el Señor que toda hechicería y brujería es igual que la manipulación. La manipulación viene siendo hechicería y brujería ante los ojos de Dios también. Hay de aquellos que están haciendo estas cosas, hay de aquellos que están enseñando, que dicen que es sana doctrina, pero es una doctrina de demonios directamente. ¿Por qué estoy hablando yo en este día estas cosas? Porque he estado en lugares en donde cuando una persona se está congregando ya por unas 2 semanas, comienzan con los mensajes desde el púlpito a decirle de que si usted se va a quedar a congregarse en este lugar, queremos que sepa que aquí se ofrenda y se diezma. Y comienzan inmediatamente a hablar de los diezmos. En todos los lugares he escuchado todo esto, casi la mayoría de veces. Y yo me quedo sorprendido cuando las personas todavía quizás no han decidido ser miembros de una congregación. Tal vez son personas que están buscando restauración, son personas que se han movido de un lugar y están buscando dónde congregarse, y luego le están cayendo ya con los diezmos y con lo que es dinero. Cuando yo creo que todos los pastores deberían de preocuparse por la sanidad, deberían de preocuparse por la salud, tanto espiritual como física de las personas. Los apóstoles en aquel tiempo ya habían advertido que venían a ver estas situaciones y iban a suceder, porque habían sucedido también en aquel tiempo cuando el apóstol Pablo dice: nosotros no somos como aquellos que trafican con el evangelio, nosotros no somos traficantes, dijo el apóstol Pablo. Y déjame decirte que ya existía en aquel tiempo también gente que se desviaba, gente que trataba de hacer uso de las escrituras a su manera para lucrarse. Y en estos tiempos lo estamos viendo nosotros en una medida o en una forma, como dicen, exagerada, porque hoy en todas partes se está hablando de lo mismo. Y de la mayoría de gente que hace promoción diciendo: vengan porque aquí tenemos nosotros la sana doctrina. ¿Cuál sana doctrina? Hoy en día estamos viendo cómo la gente está haciendo pactos, enseñándole a hacer pactos para que reciban su milagro. Y no tanto así, sino que también le dicen: si no tiene dinero,
pida prestado. Si no tiene dinero, vaya con su vecino o su vecina para que mande la ofrenda. Y si no tiene quien le preste, agarra una tarjeta de crédito y comprométase y mande con una tarjeta de crédito esa ofrenda que dicen. Y que sea pacto. Y lo mínimo son de $153. En muchas ocasiones yo he escuchado estas cosas y me da pena. Y déjame decirte en este día, tú que estás viendo la programación de televisión, ya es tiempo que todo aquel que ha nacido de nuevo, ya es tiempo que todo aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero entre en una responsabilidad también por conocer las Escrituras, porque por causa de la ignorancia es que muchas veces somos maltratados, por causa de la ignorancia somos manipulados en muchas ocasiones. Y esto que estoy hablando es porque cuando yo comencé en el camino del Señor, las primeras veces que me congregué, fui manipulado también y sufrimos las consecuencias. Hubo un tiempo en el cual yo estuve apartado de los caminos de Dios también y odiaba a los pastores por la mentira y el engaño y en la forma en que habían tratado y cómo habían destruido la vida de muchas personas. Déjame decirte que piedras de tropiezo va a haber todo el tiempo, dijo mi Señor Jesús. Pero hay de aquellos que sirven de tropiezo, dijo el Señor Jesús claramente. Hay de aquellos que quisieran tropezar a uno de mis pequeños. Y déjame decirte que hoy en día, cuando salimos a evangelizar a las calles, encontramos mucha gente que ha sido afectada, familias que han sido afectadas. Familias a las cuales las han obligado a diezmar, a ofrendar y con los mentados talentos de hoy en día en estos tiempos, porque hay congregaciones donde hacen hasta mega talentos. Y déjame decirte que la gente es presionada a que lleve los talentos también. Y cuando se trata de talentos son las comidas que se preparan después de los servicios. Y esos mega talentos que hacen en diferentes iglesias, no creas que son en las cuales van a tener una ganancia de $100 o 200, sino que de 700 a $1000 para arriba. Y toda la gente está siendo sometida y manipulada en estas organizaciones. Yo le llamo organizaciones, no diría iglesias directamente. Y todo por causa de la ignorancia, y todo por no tener un estudio bíblico, todo por no agarrar la Biblia, que es el manual de instrucción para conocerlo y ver si realmente lo que nos están enseñando es una sana doctrina. Por eso muchos hemos sido arrastrados, por eso muchos hemos sido engañados, hemos sido torturados por aquellos líderes religiosos que se han, como dice, engordado a través de nosotros y nos han estafado. En este día el mensaje es para ti que estás sufriendo, el mensaje es para ti que has sido maltratado. Yo he visto cómo mujeres de las mismas estampillas de comida que le han dado para que ayudarse con su familia, de ahí han gastado $70, $80 para llevar el mentado talento, en el cual no le reembolsan ni siquiera un centavo. Y después de que han llevado el talento, tienen que pagar el plato de sus niños si quieren comer ahí. Y digo yo, ¿hasta dónde hemos llegado? Y cuando se enferma o alguien tiene una situación, una necesidad, en la mayoría de iglesias no hay ayuda. No hay ayuda. Cuando salimos a evangelizar nos damos cuenta con mucha gente que no quiere saber nada. No quiere que se les hable de Cristo, no quiere que se les hable absolutamente de nada. Y cuando estamos viendo esta situación, es alarmante, porque casi en la mayoría de congregaciones está sucediendo lo mismo. El apóstol Pablo fue claro cuando hacía mención de estas cosas. Y mira, acompáñame a primera Timoteo, en primera carta de Timoteo, capítulo 1. Vamos a Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 1. Capítulo 1 del verso 9 al 11. En donde dice la Escritura, reconociendo esto, dice el apóstol Pablo, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. En el versículo 10, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado, dice el apóstol Pablo. Pero mira para qué se hicieron las leyes, dice, para todos estos corruptos, para todos aquellos que infringen la ley, y para todo esto y cualquier otra persona, dice, que es contraria a la sana doctrina. En esta noche quiero darle gracias a Dios porque Dios es bueno, sus misericordias son nuevas en cada mañana. Y con esto te digo,
Toma la responsabilidad de leer este precioso manual y que el Espíritu Santo de Dios sea el que te guíe. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza y te ruego, Señor, que en esta preciosa noche tu Espíritu Santo ministre la vida, tanto de aquellas personas que todavía puedas rescatar, Señor, que tienen un liderazgo de pastor o evangelista y que están llevando la sana doctrina, Señor, o están engañados ellos, llevando una falsa doctrina. Te ruego, Padre, tenga misericordia de ellos, como también de aquellos que han sido manipulados. Te damos la gloria y la honra y tu Espíritu Santo ministre en el nombre de Jesús. Gracias por todo y el Señor los bendiga. Shalom, shalom. Hasta el miércoles en la noche.